Bien, vamos a iniciar el trabajo con nuestra asistencia y de ahí vamos a continuar, ¿ya? Sí, Araceli, ya. Ya, Araceli. Muy bien, vamos a continuar con la asistencia. Bien, para el día de hoy vamos a trabajar lo que es la sílaba. Aquí está nuestro texto, que el día trabajamos la sílaba. Ya, un poco de teoría, siempre bueno para después ir a la práctica, ¿ya? Y vamos a mirar también. Bien. Ya seguramente ustedes ya, muchos de ustedes han ubicado que es la sílaba, ¿no? Ya lo reconocen, ¿verdad? Entonces ya más o menos tenemos una idea. ¿Bien? Entonces las sílabas, jóvenes estudiantes, en sí, en este caso, vamos a tener un sonido conjunto mayormente, ¿no? Que vamos a tener acá, ¿no? Un sonido o conjunto prácticamente, pero de sonido. Este conjunto de sonidos tiene que ser articulatorio o articulado, ¿no? De lo que prácticamente se va a producir entre dos breves eh, consonantes, una consonante y una vocal, ¿no? Que vamos a tener, ¿correcto? Muy bien. Entonces, según la Real Academia Española, nosotros hablamos en este caso de la sílaba, ¿no? Una sílaba prácticamente es una unidad de la lengua compuesta por uno más de sonidos articulados que se prácticamente van a agrupar en torno eh, al mayor sonoridad que vamos a tener. En este caso, tenemos, también está en el concepto que nos brinda las sílabas, nos dice que vamos a tener que es la unidad del habla pronunciada en un pulso respiratorio. Es decir, prácticamente que cosas se produce mediante un esfuerzo muscular respiratorio que se va a brindar. Sobre todo eso vamos a tener con respecto a las sílabas. ¿Ya? Muy bien. Entonces, y eso vemos a la sílaba, Javier. Como si eso lo vemos a la sílaba, nosotros ya más o menos tenemos una idea de qué cosa vamos a trabajar dentro el día de hoy, dentro de eh, nuestro texto. Muy bien, eso tenemos un texto ahí a la mano, donde todo es prácticamente ejercicio a desarrollar, ¿no? Entonces nosotros que vamos a hacer exclusivamente la sílaba. Entonces ya sabemos que es una unidad que tenemos aquí, ¿no? Que también está dentro de la ortografía, ¿ya? También es la unidad, también otro concepto que ustedes pueden ubicar, también van a dedicar, que es la unidad del que habla, que se expresa en un impulso respiratorio, ¿no? Entonces es así que vamos a que constituye la mínima unidad segmental que vamos a tener en lo que puede dividirse una palabra. Ahora, unidad segmental que vamos a tener esta palabra, vamos a tener, por ejemplo, cuando hablamos de transformación. Mira, chicos, para más o menos cogerlos en este término, porque acá la palabra es forma, ¿no? La palabra es forma, porque trans vendría a ser un prefijo y sion vendría a ser un sufijo. Por ejemplo, ustedes como buenos estudiantes seguramente cuando hay una parte cuando habló la primera dama, ¿no? De este gobierno dijo un término que dijo festejación, ¿no? Muchos critican que está mal expresada y otros dicen que está bien. Pero ¿estaría bien o estaría mal? En este caso sí está bien. En primer lugar, porque vamos a coger que va a ser un dialecto de una zona, pero por eso no era sustentación. El sustento está en que esa palabra es, cuando hablamos festejación, el término obviamente es festejo o festeja, ¿no? Pero ¿qué pasó con el sion? Ese sion se llama un sufijo.
Pero muchos dicen, muchos cuestionan, dice, pero la RAE no la reconoce en el diccionario. Claro. ¿Por qué no va a reconocer? Así, por ejemplo, como las palabras fácilmente, que son una palabra compuesta, tampoco lo encontramos en el diccionario. Entonces, festejación va a tener un sustantivo, es un sustantivo prácticamente, va a conocer un sustantivo, pero vamos a llegar exclusivamente con un, ¿por qué con sustantivo? Porque tiene un sufijo, que es el sion. Y así está bien expresado. Ya, que está bien expresado. Es lo mismo que pasa acá en transformación, por ejemplo, ¿no? Muy parecido. Cuando entramos, ya muy bien, y ya no, en un momento ya no. Cuando hablamos de transformación también, ¿no? Tiene límite o frontera silábica. ¿Ves? Hoy vamos a ver cómo se van a hallar esto. Entonces, para ello, vamos a hallar prácticamente la estructura. Cuando nosotros hablamos de la estructura, la palabra, no te preocupes ya, no te preocupes, ¿ya? No te preocupes ya. Corre, no te preocupes, ya, un momento, voy a poner de la asistencia para no olvidar. Ya estás en la asistencia. Muy bien. Entonces, cuando hablamos de la estructura, hablamos de estos tres casos. Cabeza, cima y cola. Ya tres casos. Esos son prácticamente, vamos a ver prácticamente la estructura de la cima. ¿Y quién es la cabeza? La cabeza está conformada por uno o más consonantes. Esa es la cabeza. Quien está conformado, dice también llamado margen prenuclear o ataque silábico. Así también es conocido. Está conformado por consonantes. Y quiere decir que puede tener, ¿no? Una o más consonantes y le puede incorporar. ¿Ya? También se llamó, ¿ya? Prenuclear. Entonces, ¿y qué cosa es la cima? Bueno, la cima es conocido como núcleo, ¿no? Como núcleo, y está conformado por una vocal o vocales, ¿no? También llamado núcleo, está conformado por una o más vocales, ¿no? Es el principal componente prácticamente de la cima. Es el principal componente de la cima. ¿Ya? Muy bien. Vamos a ir deduciendo cada uno, después lo vamos a dar el ejemplo. ¿Y cuál es cola? En este caso también llamado una postnuclear o margen silábico. Así es conocido, postnuclear o margen silábico. Está conformado por consonante o consonante. Entonces vamos a tener que se conforma por consonante o consonante. Entonces llamada también margen silábico, ¿verdad? Está formada por una o más consonantes. Vale. Muy bien, entonces, ¿qué va a pasar aquí? ¿Qué es lo que vamos a tener? Bien, vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener lo siguiente. Si nosotros vemos aquí, cima vocálica, ¿no? Cima vocálica. Pero aquí no tenemos que hallar algo importante. Por ejemplo, en este caso, la cima vocal A. Y aquí decimos apreciáis, no la separación sílaba. En esta solamente vamos a tener, en la primera, solamente vamos a filtrar lo que estamos hablando de uno que va a ser núcleo silábico. Y por ser núcleo silábico viene a ser una cima. En este caso, ya vamos a tener cima, podemos tener cima, podemos tener también cabeza. Por eso hablamos de núcleo silábico. Entonces, ¿qué decía la cabeza? Puede estar, se llama prenuclear y también puede estar formada por consonante. Esto que nosotros observamos aquí, esto que vamos aquí, vamos a tener, se va a llamar cabeza. ¿Y con quién lo ayuda? Lo va a acompañar exclusivamente esta E, que va a ser considerado como núcleo silábico. Correcto. Muy bien. Entonces, ahí tenemos dos. En este caso, en la acción vocálica, en este caso, si hay, vamos a tener también lo siguiente. Si digan si hay, obviamente, si nosotros tenemos al final los intermedios. Por ejemplo, si nosotros tenemos todo aquí en este medio, vamos a tener exclusivamente este. Ya. Pero cada quien tiene. Ahora,
El núcleo silábico es quien lleva la mayor, si un caso vamos a encontrar en este caso, ¿sí? Va a ser la que lleva la mayor fuerza de voz. Y en este caso sería la A. Entonces, la A va a asumir la responsabilidad de cosa de ser el núcleo silábico. Y los laterales que les acompañan, en este caso van a ser la vocal marginal, este, vocal marginal y vocal marginal. Profesor, ¿aquí contamos con cabeza? Claro que sí, porque la regla nos dice que cabeza puede tener una vocal, una consonante o varias. En este caso tiene uno, por lo tanto, cuenta con una cabeza. Y la coda no es lo mismo, la coda no dice prácticamente qué cosa, que también tiene uno más consonante. Hasta el final, en este caso lo tenemos aquí. Entonces vamos a tener margen silábico llamado coda. Entonces, esto es lo que se va a tener en cuenta, ¿no? Al hallar, en este caso, la sílaba. En este caso, la sílaba. Entonces, vamos a borrarlo para continuar. Sí. Entonces, dentro de las clases, nosotros decimos que vamos a tener dentro de las clases, la sílaba, ¿qué vamos a tener? En primer lugar, por la posición o no de coda. Cuando hablamos por la posición o no de coda, vamos a tener, por ejemplo, la sílaba abierto libre y la sílaba cerrada, trabada, ¿no? Una, como dos. Entonces, cuando la sílaba abierta o libre, en este caso, ¿no? Cuando hablamos de la sílaba abierta o libre, vamos a hablar cuando la sílaba acaba en vocal, es decir, carece de coda. No tiene coda, tiene cabeza, tiene cima, pero no hay coda. Si vemos aquí, es la verdad. En cada uno de estos, estamos observando, no vamos a tener prácticamente coda. No tendremos coda, ¿no? O sí, no hay coda. No vamos a tener coda en este caso. Todos estamos cabeza y cima. Cabeza y cima. Igual la ropa, cabeza, cima. Entonces, en este caso se llama sílaba abierta o libre, cuando prácticamente termina en vocal. Carece. ¿Y cuando hablamos de una sílaba trabada o cerrada? Mira, la sílaba trabada o cerrada dice cuando la sílaba acaba en consonante, es decir, tiene coda. Eso se llama correcto. Mira. Si nosotros vayamos aquí en pre, fíjense, se llama prensa la palabra, pren, aquí se llama nosotros, vamos a tener que, vamos a ubicar cosas. En primer lugar, vamos a ubicar esta P y esta R se llaman, ¿cómo se llaman? Cabeza. Porque nos decía puede ser de una consonante o varias consonantes de cabeza. Esta E que nosotros lo observamos, esta E, esto sería cima. Y esta N, ¿cómo se llama? Coda. Pues aquí encontramos una sílaba trabada o cerrada. Pero profesor, ¿y qué pasa en SA? Ya, en SA solamente encontramos cabeza y cima. Igual en AR, cabeza. En este caso, ¿qué tenemos? A ver, ¿qué tenemos en AR en este caso? En AR tendremos prácticamente ¿qué cosa? Vamos a tener en AR, ¿no? Esto sería cima y este AR sería coda. Así me coda, ¿no? Entonces, ya más o menos tengo una idea ahí. Y de lo mismo como tenemos en árbol, también tenemos las tres, ¿no? Cabeza, cima y cola. ¿Ya? Muy bien. Entonces ya más o menos tengo una idea. Por el acento. Cuando nosotros llamamos por el acento, en este caso, por el acento, tenemos tónica y átona. ¿Cuáles son las tónicas? Es la que tiene la mayor fuerza de dos. Es la que tiene la mayor fuerza de dos. Correcto. Muy bien. Es la que tiene mayor fuerza de dos. Entonces, nosotros podemos decir uno, cortina, pudor, ¿no? Pudor, cortina, cabizbajo, también podemos tener ahí otro ejemplo, ¿no? Todo eso entonces vamos a tener que son tónicas. ¿Y cuáles son las átonas? Las átonas son aquellos que las que tienen menor intensidad y pueden ir antes o después de la sílaba tónica, ¿no? Carecen de fuerza, pero, por ejemplo, tenemos lapicero, podríamos tener miércoles,
de miércoles también, ¿no? Porque miércoles sería, lo que es miércoles hasta la R sería sílaba tónica, ¿no? Y lo demás que es co y les, sería átonas. Por ejemplo, una palabra tenemos otra, a ver, esplendor, es vendría a ser átona, ¿verdad? Plen también debe ser átona, y obviamente dor vendría a ser la tónica, que lleva la mayor parte de ya, muy bien. Entonces vamos a borrarlo, en este caso, ya, para entender. Muy bien, joven. Eso es con respecto a la sílaba que tenemos aquí. Obviamente de ahí tenemos las carencias ya por diptongo, triptongo, etcétera, ¿no? Infinidades, ¿no? Pero vamos a continuar con la sílaba. ¿Qué más tenemos en la sílaba? Y la sílaba también nos va a dar otro punto, que aparte por el acento nos da por un número de letras o grafías. Ese es otro caso que podemos desarrollar. Cuando hablamos por el número de, de letras o grafías, en este caso vamos a ver la cantidad de letras, ¿no? Para formar una sílaba pueden estar constituidas por una vocal, ¿ya? Mientras que un triptongo hallamos la mayor cantidad de letras. ¿Y cómo vamos a ver en ese caso? Por ejemplo, si nosotros tenemos, por ejemplo, en tipos de sílabas, yo digo uno que es, a ver, vamos a ver, un monolítera. Cuando nosotros hablamos de un monolítera, por ejemplo, tenemos una, ¿no? Un monolítera, tenemos una. Entonces, en monolítera, si tenemos un ejemplo, podemos coger O y A, nada más, en monolítera. ¿Ya? Que hablamos de una, ¿no? O, y A. Eso lo haríamos en monolítera. ¿Ya? Y así infinitivamente. También vamos a ver otro caso, otro enlace de las sílabas, que vamos a ver por la letra final, así también es conocido. Y cuando llegamos por la letra final, tenemos dos casos. Una que puede ser por la letra final, que es la directa o abierta, y la otra, y ya lo que estamos viendo ahí, ¿no? Y la otra que viene a ser la indirecta o trabada, que ya la hemos visto también, ¿no? Ya está teniendo acá, ya hemos explicado y indicado. ¿Ya? Muy bien. Ahora, como para recordar un poco y no olvidarnos mucho, podemos entrar a lo que es la concurrencia vocálica. También, ¿no? Es importante. Entonces, en este caso, un diptongo. En el diptongo hablamos de homosilábicos, ¿no? Homosilábicos, en este caso, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a tener? Es prácticamente en la unión de dos vocales pronunciadas en un solo golpe de voz, ¿no? En un solo golpe de voz. Entonces, estas dos vocales que van a tener, que van a pertenecer a una misma sílaba. Esto pertenece a una misma sílaba. Entonces, estos diptongos, vamos a tener, por ejemplo, una creciente, una decreciente, una homogénea, homogéneo, y sostenido. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado acá. No podemos tener cualquiera de ellos. Claro, pueden ser diptongos, pero cualquiera de ellos puede encajar. Entonces, cuando nosotros hablamos de creciente, que la vocal cerrada ocupa, ¿qué cosa? La primera posición. Esta vocal toma el nombre de semiconsonante. Entonces, no semiconsonante. Entonces, ¿quién toma primero? La vocal cerrada. Por ejemplo, tiene cuadro fuerte. Esto vamos a tener en lo que es realmente la creciente. La creciente. Entonces, ¿quién está primero? Está la I, primero está la cerrada, ¿no? U, fuerte, la U. Entonces, por lo tanto, están primero las cerradas. Y la decreciente, la vocal cerrada ocupa la segunda posición, ya no está en la primera. ¿Quién ocupa primero en este caso? Entonces va a ocupar ¿qué cosa? La vocal cardíaca. Entonces, ¿cómo es la posición? Voz nuclear. ¿Mm? Entonces, esto va a tener un nombre de semi-vocal. Entonces, peine, ¿no? La E es, ¿no? La E es abierta, la I es cerrada. Cauto, ¿no? Coincide
segundo. En lo que es homogéneo, cuando concurren dos vocales cerradas, no prácticamente repetidas. Que no sean repetidas, sean distintos. ¿Ya? Construido, por ejemplo, fui, ¿no? Descuido también. No pueden ser dos u o dos hijos, ¿ya? Todos son separados. El triptongo lo conocemos mucho nosotros, prácticamente, que vamos a ver tres vocales, ¿no? Cerrada, abierta y cerrada. Vocal cerrada, vocal abierta, vocal cerrada. ¿No? Por ejemplo, acá tenemos, ¿no? Guaurino, buey, por ejemplo, acá en buey, tenemos un claro ejemplo, ¿no? En buey. Y la Y se conforma en latina, ¿no? Aquí también, device, ¿no? Ahí. El hiato adictongo, en este caso los hiatos, vamos a tener que las vocales están juntas, se pronuncian una sílaba separada. O sea, cuando las vocales están juntas, prácticamente vamos a separar. ¿Ya? Veamos aquí. Tenemos también simple y tenemos acentual. Hay dos, ya que son distintos al adictongo. Cuando hablamos de simple, en este caso concurren dos vocales abiertas. Ahí tenemos por dos vocales cerradas. Igual, igual. Las cerradas tienen que ser iguales, pero son las abiertas porque es distinto, no hay problema. Caoba, vaciar, está normal, ¿no? Estamos en una vía abierta. Pero aquí, antiinflamatorio, aquí tenemos prácticamente que son las dos iguales, por lo tanto, las dos vocales cerradas son iguales, por lo tanto, tienen que separar. El acentual adictongo, en este caso, carece de vocal tónica y una abierta a freír. Ahí también la I lleva la tilde, la U lleva la tilde, la U lleva la tilde. ¿Sí? Muy bien, jóvenes estudiantes, hasta ahí es la teoría. Vamos ahora sí a avanzar nuestro trabajo en lo respecto a desarrollo de nuestro material. Un momento. ¿Dónde está el material? Aquí está. Bien. Esto es lo que nos da nosotros para nuestro trabajo. ¿Ya? Y vamos a ver. Ya saben la dinámica, ya saben cuáles son la forma de evaluación. Por favor, a iniciar nuestro trabajo. Bien. Dice sílabas. Vimos hace un momento sílabas. ¿Quién dijo que el trabajo cuestionado no es muy necesario? Se equivoca, pues la práctica nos demuestra cuán importante es el accionar colectivo. ¿Cuántas secuencias vocálicas presenta el enunciado anterior? A ver, el chat, por favor. El chat, el chat. Repartir bien. ¿Cómo es el chat? Ahí dice. Ya, ya. Bien. No, tenemos 8, me dice. A ver, ¿qué más iniciaciones de 9, ¿no? Correcto. Muy bien, Sergio, ¿no? Tenemos 9. ¿No? Señala alternativa que presenta correcta segmentación silábica. Correcta segmentación silábica. La separar en sílabas correctamente. ¿No? Entonces vamos a ir escribiendo nosotros. Muy bien, por lo tanto tenemos en la A, ¿no? Ahí está. Señale la oración que presenta un vocablo con diptongo. 3. Vocablo con diptongo. La número 3. Ahí vamos a la 3. Con diptongo.
Hablo con diptongo. Mañana, lo mismo. Muy bien. Sí, ¿no? Muy bien. No, todo esto. Bien. Entonces, cuando hablamos de la número 4, perdón, de la número 3, estamos hablando de esta fruta dulce. De, ¿no? Muy bien. Estaríamos hablando entonces en este caso de la D. Ahora que hay mayor fluidez en las vías que conducen al aeropuerto, espero que llegues antes de caer la tarde, amigo mío. Determine la cantidad de hiatos que presenta el enunciado anterior. 4. Muy bien, ¿no? Obviamente. En este caso vamos a tener especialmente, ¿cuánto? 5, ¿no? Pues el ave. A las 11 de la mañana siguiente, el legañoso subprefecto dio su enormidad. Se lavó cuidadosamente las manos, los codos y hasta el cuello. Vistió su traje azul de ceremonia, se amarró una corbata linda a rayas y fue a disculparse. El juez no lo disculpó. En este texto anterior, en este texto de Manuel Corsa, señala la cantidad de diptongos que podemos encontrar. A ver, vamos a tener por lo tanto el número 5, 8, ¿no? Muy bien, correcto. Relacione, relacione correctamente. Vio a Isaguas de Kenia. Me gusta la lingüística. La realidad no nos une. Es un auto semiautomático. Pues, ¿con cuál lo relacionamos? ¿Sí? Relacionamos, a ver, la uno con qué, la otra es una con hiato acentual, ¿verdad? Claro, ¿no? Y la 2 sería con la, me gusta la lingüística, sería un diptongo, ¿no? Ya, por lo tanto, ya tengo la D, correcto. En el lingüismo se fue consolidando el capitalismo que dejó en una situación muy caótica el trabajo agrario. ¿Cuántos diptongos presenta el enunciado? 7. En la 7, ¿cuántos? Muy bien, ¿no? 5. ¿No? ¿Qué serie de palabras está correctamente silabiada? ¿Cuál de las series está correctamente silabiada? La, ¿no? Muy bien, correcto, ¿no? La, ¿verdad? Muy bien. Señale la alternativa que únicamente presenta hiato. Únicamente presenta hiato. Muy bien, ¿no? Ah, ya, muy bien, ¿no? La D, ¿no? Correcto. Y indique la oración que presenta respectivamente hiato y diptongo. Ya los dos, hiato y diptongo. Y la número 10. Ahora el país diptongo y ahí está, ¿no? Muy bien. Venga. Ah, ¿en qué proposición se aprecia únicamente caso de hiato? ¿En cuál de las oraciones? Caso de hiato. Correcto, ¿no? Aquel, Lucas, muy bien. Indique la oración que contiene más hiatos. ¿Quién tenga más hiatos? La 12. Claro, ¿no? Muy bien. Cuya simetría.
Mateo. 13. Cae la tarde en Huaycán. A todos, aún en los peores momentos, todavía creen ellos en su lucha sin papel por un futuro. Listo. En el enunciado anterior encontramos diptongos y hiatos. ¿Cuánto diptongo, cuánto hiato? Número 13. 3, 4, ¿verdad? 3 diptongos y 4 hiatos. Marque la serie que contiene solo diptongos. Ah, pero decreciente, la decreciente. Claro, ¿no? Muy bien, reino, reino. Muy bien. 15. Indique la serie que únicamente contiene hiatos. La serie que únicamente está con hiatos. La número 15. A ver, ya claro, ¿no? Cortar, ahí estoy, ¿no? La H no tiene que ver nada, ¿ya? La H no separa ni, ¿ya? La H no tiene un sonido consonante. Marque la opción donde hay una palabra tildada por tener hiato acentual. La 16. Un hiato acentual. Ya está. ¿No? Muy bien. Muy bien. Correcto. Muy bien, ¿no? También estamos hablando precisamente de la E, ¿no? Cardioso, baúl, no. Rocío vivía en un pueblo pequeño de Andahuaylas. Y los abuelos, en el enunciado anterior, el número de diptongos y hiatos es respectivamente. ¿Cuántos diptongos tendremos en el 27? Diptongos 2. Diptongos 1, ¿verdad? Y hiato 3, ¿no? Muy bien, ¿correcto? Marque la alternativa en la que hay una concordancia, no, perdón, que hay una correcta división silábica. Una correcta división silábica, la 18. Y la E, no, no, no está en la E. En la D, ¿no? Aquí estaría la correcta. Muy bien, jóvenes estudiantes. ¿Cómo más? Bueno, no, de ahí viene acentuación. ¿Ya? Muy bien, a ver, ¿quiénes llegaron los últimos? ¿Quiénes fueron los que llegaron? Y no le pasé lista. Ahí llegó Antonio, Ávila, Bernaldo, Cano, García, Laos, López, Martínez Ríos, Mateo, Caprey, Samaritano, Sosa y Turi. ¿Llegaron alguien de ahí? Ahí está Sosa. Sosa ya está en la clase. ¿Quién más? Llegó Martínez, ¿no? Ríos y Cela. Martínez Ríos ahí, ¿ya? ¿Alguien más? ¿Me avisan, por favor? Ya Sosa, sí, ya estoy asistente, no te preocupes. ¿Sí? ¿Alguien más, por favor? Ninguno más, ¿no? Bien. Entonces, jóvenes, ya terminamos con esto. Ya ustedes pueden ir entonces a su examen, a su práctica, por favor, a desarrollarlo. Ya está habilitada. ¿Ya? Y no se olviden que esta tarea máximo a presentar es mañana. ¿Ya? Mañana hasta las 6 de la tarde la tarea, por favor. ¿Ya? Y aquí ven una columna que ya está revisada la tarea 18. Ya fue revisada y solamente lo que están con su nota, lo que han presentado. Los demás no han presentado. Entonces hay que tratar de presentar, jóvenes. Les estoy avisando que el trabajo del día de hoy es hasta mañana a las 6 de la tarde. Ya no se olviden, por favor, presenten a tiempo su trabajo. Muy bien, nos quedamos ahí, ya pueden salir, no se preocupen. Nos vemos en la siguiente clase. ¿Ya? Bien, cuídense, jóvenes estudiantes.
Vamos a salir. Muy bien, entonces ya tenemos todo terminado.